me llama mucho la atención es que la mayor adoración y el mayor servicio a Dios posible ocurre cuando obedecemos la súplica del apóstol Pablo en Romanos 12:1. Y añado cursivas. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es parte de lo que yo estoy escribiendo en el libro que estoy casi finalizando. Faltan como unos 5 o 6 capítulos donde yo hablo sobre los improbables. El cristianismo en este principio, y permítanme usar la palabra cristianismo, que yo no la uso realmente, pero en este punto el principio de rendición de corazón a nuestro Señor, un Señor que no posee contradicciones en la esencia misma de lo que Él es. Escuche esto, produce vidas que terminan en una bancarrota humana para convertirse en una gloria espiritual. Y cuando hablo de bancarrota no estoy hablando del fracaso económico que se conocería en los días de hoy. Estoy hablando de una bancarrota del ego, en una bancarrota del orgullo, en una bancarrota de la avaricia, en una bancarrota de la miseria que los hombres persiguen como tal. Estoy hablando de una bancarrota del orgullo, una bancarrota de la miseria que ha producido el pecado en la vida de las personas. Me llama muchísimo la atención un himno que cantó Hudson, o que escribió Hudson, y el himno se titulaba Salvador, a ti me rindo. Aleluya. Hemos estado hablando sobre este tema el día que venía para acá y me llamó muchísimo la atención que probablemente habrá en nuestra peregrinación como hijos de Dios un momento en que, al igual que Jacob, lucharemos con Dios durante no toda una noche, durante toda una vida, pero finalmente llegará un amanecer en el cual diremos, está bien, Señor, tú ganas, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este punto para mí es la columna vertebral de lo que hoy tenemos o lo que no tenemos. Para mí en este punto es donde nosotros hemos fallado como hijos del Altísimo. Es en este punto de convergencia donde los caminos se cruzan. Es en este punto de convergencia donde tenemos instituto bíblico, tenemos universidad cristiana, tenemos títulos a nivel secular, tenemos una profesión, tenemos una empresa, tenemos un ministerio, tenemos una congregación que crece, somos creadores de contenido, tenemos radio, tenemos una televisión, tenemos un discipulado pujante, tenemos congregaciones hijas, tenemos pastores bajo cobertura, lo que la gente llama cobertura, tenemos agenda a nivel internacional, tenemos dinero en el bolsillo, dinero en una cuenta, manejamos un buen auto, tenemos familia, tenemos gente que nos rodea y nos ama. Y es allí donde el corazón acaricia pensamientos y donde la mente genera un contenido que te hace pensar que tú eres importante, que te hace pensar que tú eres un hombre o una mujer que has pasado por encima de muchos en esta tierra. Y es allí donde muchas veces las tinieblas se nos ríen en la cara y se nos burlan, porque es en ese centro de convergencia
donde tú tienes que darte cuenta que los éxitos aparentes, lo único que pueden producir en ti es una bancarrota espiritual. Y esa bancarrota espiritual te llevará a una miseria tan grande, donde terminarás creyendo que fuiste tú el que construiste ese éxito ministerial, que eres tú el que eres capaz de llenar agendas, de que la gente tiene que sentarse y oírte porque tú eres la cosita más iluminada de la tierra. Y eso es un error total. Yo conozco personas con las cuales no es grato hablar, porque son tan orgullosos, son tan creídos. Yo conozco ministros y no ministros que, a pesar de ser salvos aparentemente, son tan machistas, son tan malcriados, tratan tan mal a su esposa, tratan tan mal a sus hijos, tratan de una forma tan despectiva a los líderes toda la vida, y usted ve que la gente corre de un lado para el otro y el líder llega y la gente se desvive por limpiarle los zapatos, por agarrarle el maletín, por agarrarle esto, por agarrarle lo otro, y al final ese líder sale con domingo 7, porque las personas no tenían idea que ese hombre veía pornografía. Las personas no tenían idea que tenía una relación fuera del matrimonio. Las personas no tenían idea que esa persona que se veía aparentemente tan recto, tan íntegro, tan santo, tenía aberraciones a nivel mental que ni un impío las podría practicar jamás. Escuche, porque esto a mí me parece demasiado fuerte. Y oro a Dios para que esto se le revele a usted y a mí en el nombre de Jesús. Que no se haga en mí mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El 10 de marzo de 1974, casi 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el teniente Hiroo Onoda, oiga ese nombre, el teniente Hiroo Onoda entregó finalmente su oxidada espada. Esta historia me parece importantísima porque él se convirtió en el último soldado japonés en rendirse. La guerra había terminado 30 años atrás, pero Hiroo Onoda no había sabido que la guerra se había terminado. Y él vivía, Onoda había sido enviado a la isla tropical de Lubang, en las Filipinas, en 1944. Sus órdenes de conducir una guerra de guerrillas e impedir el ataque enemigo a la isla había sido estrictamente seguidas al pie de la letra. Onoda se negó a creer el mensaje que anunciaba la rendición de Japón. Y durante 29 años, muchísimos años después de que Japón se había rendido, Onoda seguía viviendo en las montañas. Onoda seguía haciendo cosas, robaba ganado, robaba ovejas, robaba gallinas para poder vivir, y vivía de cueva en cueva, vivía de las raíces de algunos árboles, vivía de productos que comía en la montaña, vivía mojado, a la intemperie, porque Onoda no entendió que la guerra ya había terminado, que era tiempo de entregar su espada, era tiempo de entregar un rifle viejo, era tiempo de dejar de pelear una guerra que ya no tenía sentido, pues la guerra había terminado. Y cuando leo la historia de Onoda,
Cuando leo la historia de Onoda, dice que mandaron alrededor de 18,000 personas por diferentes lugares para buscar a Onoda, y entre más lo buscaban, más se escondía, para hacerles saber que la guerra había terminado. Hasta que le llegó algo que era de un general que se había retirado, que era su general en jefe, una carta que le hizo saber que ya era tiempo de quitarse la mochila, porque durmió con esa mochila durante muchísimos años. Era tiempo de entregar un fusil y quitarle el cerrojo y desarmarlo. Y era tiempo de quitarle las balas y entregar una espada oxidada que habían dado con él por casi 30 años. Esta es la guerra personal que tenemos. Esta es la lucha que nosotros manejamos día a día. Esta es la incertidumbre a la cual nos enfrentamos. ¿Hasta cuándo seguiremos peleando? ¿Hasta cuándo? Tenemos un llamado de parte de Dios. Somos hijos de pastores. Somos hijos de algunos hombres que Dios ha llamado para su gracia y están ejerciendo un apostolado o están ejerciendo algún área del ministerio. Pero tú estás lejos de la casa del Señor. Estás comiendo algarrobas como el hijo pródigo. Estás viviendo de posilga en posilga. Tienes una relación hoy, mañana la terminas. Tienes una relación el otro mes y la terminas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos en medio de esta miseria espiritual? Igual que Onoda, peleando una guerra que no vale la pena seguirla peleando, porque la grandeza más poderosa de esta guerra, al igual que Onoda, es rendirse. Onoda tenía que rendirse porque su país, Japón, ya se había rendido. Te estoy hablando a ti. Es hora de rendirnos, porque esta guerra fue ganada en el Calvario de Gordón por el Hijo del Dios viviente, por Jesús el Señor. No podemos seguir peleando en medio de tanta rebeldía, en medio de tanta ira, en medio de tanto enojo, en medio de tantas aberraciones, peleando, discutiendo, luchando. No tendrás paz jamás hasta que no nos rindamos ante el Señor. Pasarán noches enteras y crees que no, pero noches enteras en medio de lágrimas, noches enteras en medio de dolor, de angustia. Y no puedes permitir que Dios tenga que tocar a tu único hijo. No puedes permitir que Dios tenga que tocar a tu familia para entonces despertar y decir: Señor, perdón. Señor, perdón. No puedo seguir de esta manera. Tengo que rendirme a ti, Señor. Al igual que Onoda, las personas te hablan, te envía Dios un profeta, te envía Dios a un pastor, te envía Dios un amigo. Escuchas una canción en la radio, escuchas una prédica, alguien te habla de un milagro, alguien te habla de lo que Dios le hizo, alguien te envía Dios avisos, te envía Dios hombres, te envía Dios mujeres, te envía Dios compañeros de trabajo que te hablan y tú sabes que tienes que regresar a la casa de tu padre. Pero no. Hay una insistencia, hay una insistencia, hay una insistencia. Estoy hablando a usted, pastor. Dios nos está llamando. Y digo nos está llamando porque yo me incluyo. Dios nos está llamando. No podemos seguir en esta coquetería con una, con otra, con otra, con otra. Si usted tiene una esposa, es tiempo de honrar a su esposa.
Pero usted dice, es que el amor se acabó. Bueno, hay que restaurarlo. Es que la pasión que hubo un día, la flama que había se apagó. Bueno, es tiempo de buscar ayuda. Es tiempo de buscar consejeros, es tiempo de buscar un pastor amigo, es tiempo de buscar algún compañero de milicia que Dios ponga en tu camino y decirle, necesito ayuda, no puedo seguir con esto. ¿Por qué? Porque al final del camino, todo lo que está mal, termina mal. Al final del camino, lo que tuvo un comienzo dañino, terminará destruyendo no solo su vida, terminará afectando la vida de cientos. Si el Señor te ha dado influencia sobre cientos, terminará afectando la vida de ellos o la vida de miles. Si Dios te ha dado influencia sobre miles. Esta historia de Hiro Onoda a mí me parece realmente poderosísima, porque la guerra ha terminado. Es hora de entregar tu espada al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Parece que uno de los episodios más grandes de la vida es que sin rendirnos no alcanzaremos nada. El principio de todo esto es el momento de rendirnos. No, es que yo soy así porque la vida me trató mal, porque mi papá me maltrató, mi mamá me hizo daño, a mí me regalaron cuando era niño, cuando era niña, a mí me abusaron, no solo a nivel emocional, sino que me abusaron a nivel sexual. A mí me han gritado tonto, me han gritado tonta, me han gritado bruto, me han dicho bruta, me han puesto los peores calificativos, a mí me han coaccionado, han minimizado mi existencia, me han avergonzado muchas veces. Sí, a todos nos han pasado cosas muy difíciles, pero es tiempo de entregar la espada. Sal de esa cárcel, porque hemos construido cárceles invisibles que no le dan acceso a otras personas y hemos creado fortalezas que en vez de ayudarnos nos han hecho pedazos. Y hay una invitación del Espíritu Santo. Hay una invitación de correr y de decir, Señor, ya no puedo más. Yo venía en el avión el día que venía de Bogotá para acá, es un viaje de casi 6 horas. Y por una cuestión de millas, entonces yo venía en primera clase y la parte de primera clase en ese avión de Avianca es muy amplia. Son asientos pero muy grandes. He viajado en primera clase muchísimas veces, pero este tipo de asiento mayormente son los que se usan cuando uno viaja para Europa o para Asia o para la India o para África, que son viajes muy largos. Pero ese día pues yo venía allí y recuerdo que el asiento es muy amplio, entonces me postré y lloré tanto, pero lloré tanto, porque Dios empezó a mostrarme la vida de miles y miles y miles de pastores. Empezó a mostrarme la vida de ministros de alabanza, de danzores, de danzoras, gente que está en las artes, la vida de sonidistas, la vida de diáconos, de diaconisas, de ancianos, de ancianas dentro de ministerios, la vida del diaconado, el diaconado como tal, la vida de líderes a nivel mundial. Y empezó el Señor a mostrarme la vida de estos hombres. Claro que yo no soy mejor que ellos. Claro que yo no estoy en un pedestal trayendo una apelación en mi integridad. No. Pero empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar.
Porque cuando uno conoce la vida de algunos ministros de cerca, realmente produce mucha tristeza. La arrogancia, la prepotencia, la mala crianza, el egocentrismo tan elevado, el narcisismo enfermizo, que realmente, en vez de traer gloria al reino de Dios, lo que hemos traído es vergüenza al reino de Dios. Nadie nos puede hablar porque nos creemos dueños de la verdad. Nadie nos puede corregir porque somos incorregibles. Y ese día lloré y lloré y lloré, porque yo pude mirar bendiciones retenidas. Pude mirar cómo los cielos se quieren abrir, pero nosotros mismos los cerramos. Y oramos y oramos. Tenemos un grupo bastante bonito y de pronto se nos van. Y siempre justificamos todo. No, es que esa mujer es una bruja. Yo sé que hay brujas que van a las iglesias, pero a veces no son brujas. No, es que esa mujer es una Jezabel. Ese es un término que se usa mucho. Esa mujer es una pitonisa. Esa mujer lo que tiene en su casa es un nido de serpientes. Muchas veces eso es mentira. Muchas veces eso es falso. Muchas veces eso no es real. El problema es que nos sentimos amenazados. Porque nosotros mismos como pastores estamos llenos de miedos, de inseguridades. Tenemos temor que nos serruchen el piso. Tenemos temor de que nos hagan pedazos, de perder todo. Y entonces usamos calificativos con las personas. No, es que ese hombre es un rebelde. Ese hombre es un hijo del diablo. Ese tiene el espíritu de Absalón. A todo le llamamos espíritu. Ese tiene el espíritu de Coré. Ese tiene el espíritu de Sarbia. Ese tiene el espíritu inmundo de poder destruir y de arruinar. Hay gente que no tiene eso. Hay personas que no tienen eso. Y nosotros como pastores tenemos que detenernos y pedir perdón. Porque hemos arruinado a muchísima gente. Hemos hecho reuniones privadas para hablar mal de hermanos y hablar mal de hermanas. Hemos hecho muchísimo daño. Y ese día yo venía en el avión y lloré tanto. Lloré por mi propia vida. Lloré por el propio ministerio que Dios me ha dado. Lloré por los pastores que conozco. Lloré por hombres y mujeres que comenzaron conmigo en el ministerio y hoy algunos de ellos están alcoholizados. Conozco una mujer con un llamado poderosísimo. Hoy tiene como 5 o 6 hijos, si no me equivoco, de diferentes hombres. Una mujer que su llamado es para ser profeta. Ninguna de las que hay ahorita predicando le amarraría los zapatos a esa mujer. Ninguna. Pero ella es prostituta. Me la he encontrado 3, 4 veces. Ella me dice, mi niño, me abraza y llora. Camina por las calles. En un lugar allá en la frontera con Costa Rica, con Panamá, y vive en una ciudad que se llama Ciudad Neily. Y ese día en el avión gemí. Hay personas que no necesitan ser libres de demonios. Hay personas que no tienen ataduras como lo hemos presentado.
Personas que lo que necesitan no es liberación. Lo que necesitamos es rendición. Rendirnos. 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 Muchas veces hemos vivido bajo un espíritu de engaño. Y siempre buscamos que un profeta nos dé una palabra. Deme una palabra. Deme una palabra. Necesito que Dios me hable. Y Dios nos ha hablado tantas veces que ya no necesitamos más palabras. ¿Sabe que hice un estudio? Y en el estudio me quedé con la boca abierta. Porque el estudio que hice fue que le pedí a varios pastores amigos si me podían ayudar con una encuesta. Y entonces hicimos una encuesta en Estados Unidos. En un mes más o menos se entrevistaron unas 2,000 personas. Le pedí a unos pastores en África que me ayudaran. Se entrevistaron unas 2,000 personas también. Le pedí a otras personas que nos ayudaran en ciertos países. Y en algunos países se entrevistaron 100 personas. En otros se entrevistaron unas 1,000 personas. Al final nos dimos cuenta que las personas entrevistadas eran unas 6,400 personas. Y la pregunta que se les hizo fue la misma. ¿Cuántos años tienes de ser parte de esto? La mayoría tienen entre 20 y 10 años. Y les preguntamos cuántas palabras proféticas recibieron y les dimos tiempo. Descubrimos que en 20 años hay personas que el que menos recibió 89 profecías. Y el que más recibió 213 profecías. ¿Cuántas se cumplieron? En el mejor de los casos, una. En el peor de los casos, ninguna. Pero nosotros queremos que nos profeticen. Los cielos se han cerrado. Igual que en Génesis capítulo 1. Los peces estaban allí, pero no se veían. Las aves estaban allí, pero no se veían. La riqueza estaba, pero estaba escondida. ¿Por qué estaba escondida? Porque hasta que no venga un orden, por una rendición a Dios, lo oculto y la bendición nunca saldrá para hacer una bendición a nosotros. Es mi oración, es mi oración. Es mi oración. Por eso la verdadera resistencia es mucho más costosa que la rendición. Hemos fracasado en tantas cosas. Hemos perdido tantas bendiciones. Yo sé que el Señor va a hacer algo en tu vida.
y en la mía. Yo sé que el Señor va a hacer algo con tus hijos y los míos. Yo sé que el Señor va a tratar tu ministerio y el mío. Sé que su mano se va a mover. Sé que su presencia te va a inundar. Sé que su gracia te va a cubrir en el nombre de Jesús. Y sé que su espíritu no te va a dejar. Si yo tengo que convertirme en tu intercesor, lo voy a hacer. Si tengo que convertirme en la mano que tú necesitas para agarrar después de la de Dios, heme aquí. Si yo tengo que ser el hombro donde tú te apoyes, si tengo que ser el paño donde tú limpias tus lágrimas, estoy dispuesto a hacerlo. Yo renuncié a muchísimas cosas en mi vida para poder estar donde estoy. Miren, no hay continente en el mundo al que Dios le haya confiado tantas cosas como al continente africano. Yo he viajado por África, pero qué maldición más grande tienen los africanos. Yo se lo digo de frente. Usted ve que el africano se muere joven. ¿Usted cree que T.B. Joshua tenía que morirse joven? No. ¿Usted cree que Benson Idahosa tenía que morirse joven? No. Yo conozco montones de pastores en Guinea Ecuatorial con ministerios violentos. Conozco pastores en Luanda, en Angola. Conozco pastores en el Congo. Conozco pastores en Namibia. Conozco pastores en Mozambique. Conozco pastores en diferentes partes de África, en Johannesburgo. Pero ¿cuál es la maldición más grande de los africanos? Que como la mayoría viene de la miseria y de la pobreza extrema, cuando Dios empieza a bendecirlos, ya se creen que son los más ungidos del mundo, se creen que nadie es como ellos. En su mayoría ni buenos predicadores son, porque si uno escuchaba a un Benson Idahosa predicando, usted lo que sentía eran ganas de dormir. Usted escuchaba a un T.B. Joshua predicando, no predica nada. Usted escucha a un Chris, no predica nada. Usted escucha al otro que hay por allí que hace llover y que hay unos torbellinos. Yo los conozco, son amigos míos. No predican nada. Pero esa es la maldición más grande que tienen los africanos, por eso se mueren pronto. ¿Dónde está la iglesia que levantó T.B. Joshua? ¿Dónde está la gloria que tenía T.B. Joshua? Porque al final del camino ellos se mueren y no queda nada. Por eso Dios tiene que quitarles la vida pronto, porque empiezan a tocar lo que no se puede tocar. Y no sé cuál es la maldición que tiene esta gente de color, porque cuando Dios empieza a darles algo, ya se sienten así, como que ellos son, wow, hay que quitarse. Son la gente de mayor revelación, les gusta tomarse fotos así. El día que no estrenan ropa un fin de semana, están fregados. Usted ve las mujeres, se ponen unas ropas, se mandan a operar todas porque tienen que llamar la atención. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo daño a la obra de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos tocando con manos sucias las cosas santas del reino de Dios? ¿Hasta cuándo? Yo recuerdo cuando Dios me dio una palabra a mí para T.B. Joshua y le dije que yo vi la muerte de él. La gente me miraba con ganas de matarme porque T.B. Joshua era un Dios. T.B. Joshua era más grande que el mismo cielo. Nadie podía tocarlo porque era muy grande. Y este indio costarricense le dijo que se iba a morir. Y se murió. Se murió. ¿Usted cree que hay predicadores como Maldonado
que usted puede profetizarles. Imposible. Imposible. ¿Usted cree que es fácil llegar donde Cash Luna y darle una palabra? Imposible. Imposible. Eso es imposible. Imposible. No es posible llegar donde ellos. ¿Usted cree que es fácil que usted tiene el acceso de llegar donde un hombre como Ronnie Chávez o Ana Méndez o Ricardo Rodríguez y darles una palabra, o a la mujer de Ricardo que todo el tiempo anda como brava? ¿Usted cree que es fácil llegar donde un tipo como Sergio Enríquez en Guatemala a darle una palabra? Imposible. ¿Usted cree que en Costa Rica es fácil llegar donde un hombre como William Magaña a darle una palabra y que el tipo le escuche y que agache la cabeza y que te diga, ore por mí? Imposible. Imposible. Costa Rica está lleno de ministerios, que no sé, que la cuestión de los milagros, que el otro, que el ministerio unción, que el otro, que Oasis, que no sé qué, que el centro evangelístico, que esto, que el otro, chorro de empresarios que les han profetizado que usted es pastor. No son pastores nada. Pero como tienen plata, compran templos, compran esto, compran lo otro, se van en una rebeldía y al final fracasan. Porque este tema de la profecía es una maldición cuando el corazón no está rendido al Señor. Al Señor. Una de mis oraciones diarias es: Señor, 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 yo no quiero tener mezclas en mi vida. Yo conocí hace años un pastor que se llama Gerardo en Monterrey, México. Gerardo. Ese hombre, un hombre perverso, que tiene a su esposa bajo un yugo. Por cierto, una esposa muy bonita. Bueno, en aquel momento pienso que la esposa tiene que estar arruinada, porque depende con quién tú caminas. Tú embelleces las personas o las arruinas. Y ese Gerardo, un hombre perverso, con un corazón perverso, un hombre aliado a algunas mafias, que si alguien le dice algo, sí, te voy a mandar a coronar, o sea, va a mandar a matar. Un pastor. ¿Usted cree que a ese Gerardo se le puede decir algo? Ahí anda metido en los congresos que hace un hermanito dominicano allá en Estados Unidos de 9 horas, no sé, 9 o 20, no sé cuántas horas en su presencia. Ahí anda metido. Y usted se pregunta, ¿habrá palabra de Dios para ese hombre? No. Por eso es que Dios va a poner en su lugar a muchos de nosotros. Porque para mí sería muy fácil decir, Dios pone en su lugar a muchos de ustedes. No, yo también estoy montado en el barco, hermano. Yo también estoy montado en este barco. Es lo mismo. ¿Qué ruina más grande? Miles. ¿Cuándo ha salido un hombre como alguno de estos a pedirle perdón al pueblo de Dios? Ninguno. Más bien salen haciendo este hombre, yo he sido un hombre íntegro. Mentira, es un ladrón que le ha robado al pueblo de Dios. Porque con ese tema tonto de multinivel y de ¿cómo se llama eso? Que hacen negocios. Sí, usted invierte tanto y va a ganar tanto. Puras mentiras. No sé cuántas veces se lo he dicho a Kevin Triguero, que se salga de toda esa idiotez de multinivel, que se salga de todo ese montón de idioteces. En Costa Rica habían unos ladrones llamados Ganancia Deportiva. Ganancia Deportiva se llevó entre las patas a cientos de personas. Pero como todavía hay tontos que creen en este tipo de estupideces, ni modo. Pero ¿cuál es el problema? La falta de rendición.
Ahorita mismo han creado varias páginas con el nombre mío, ofreciendo un libro. Sí, que quedan tantos cupos. Negocios piramidales, es el nombre. Negocio piramidal. Yo le pregunto a algunos peruanos, ¿a cuántos de ustedes estafaron? Mientes hablando tonterías. Muchos pastores forman redes de multinivel, claro, para estafar a la gente, para aprovecharse de la ignorancia de las personas. Y es lo mismo que pasa en otros países. No solamente en Perú, pasa en muchos países. Muchos, muchísimos. Pero esto tiene que ver con la falta de rendición a Dios, porque el no rendirse a Dios es el que ha hecho de esto. Entonces, vivimos en un mundo lleno de inmundicia, un mundo lleno de perversidad. Es una realidad, un mundo lleno de inmundicia. Pero el problema es la falta de rendición de los hijos de Dios. El no rendirnos no nos ayudó en nada nos ayudó. Más bien nos ha arruinado la historia de la iglesia. Que el Dios de los cielos les bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús.